Muy pero muy buenas tardes, amables oyentes, amigos que están en la sintonía del programa. Nuevamente estamos en el aire, aquí en Encuentro con Dios, un programa que es habitual todos los días, gracias a Dios. Y esta vez nos toca Radio Activa, 88.5 MHz. De aquí de la ciudad de Ingeniero Juárez, saludamos al director de la radio, Pastor Chudoski también está aquí, gloria al Señor, nuestro hermano Cristian. Y tenemos una grata sorpresa de parte de nuestro Dios. Usted sabe que mi trabajo es evangelizar a través de la radio y estamos haciendo una labor hace 26 años ya. Por eso, en este momento y en esta hora, queremos rescatar un testimonio de una vida transformada por el poder de Dios. Sabemos que las familias están sufriendo, está en crisis la familia, el hogar está en crisis, el matrimonio está en crisis, los hijos, los adolescentes, los niños, las instituciones en crisis, los gobiernos, todo. Entonces, esta historia de nuestra amadísima hermana puede impactar tu vida, puede ser tu historia. Se sufrió mientras no estaba Cristo, pero cuando Él llegó, llegó la vida. Cuando Él llegó, llegó la luz. Y cuando llegó la luz, llegó todo, no falta nada. Muy buenas tardes, mi amadísima hermana Esther. Es un gozo, es un privilegio de parte de nuestro Dios poder entrevistarla en esta tarde. Su saludo para la audiencia, nos escuchan aquí en Argentina y en el mundo. Dios le bendiga. Dios le bendiga ricamente, ¿no es cierto?, a la fiel audiencia de este programa tan precioso, ¿no es cierto?, la cual el Señor nos concede en esta tarde, de poder estar en los estudios y poder compartir las ricas bendiciones del Señor. Realmente este programa, Un Encuentro con Dios, trae a mi corazón muchas cosas, muchos recuerdos lindos de este pueblo de Ingeniero Juárez. Realmente no hay palabra en mi corazón por cuanto el Señor me concede de poder estar aquí y bueno, de poder estar con la sierva del Señor, hermana Nelly Martiarena, que la conozco de hace mucho tiempo. Bueno, era maestra de uno de mis hijos aquí en Ingeniero Juárez, y bueno, también con el hermano Roberto y otro hermano más que está aquí con nosotros, y también está mi esposo. Realmente agradecemos al Señor porque el Señor nos permite una vez más de poder, ¿no es cierto?, compartir la palabra del Señor, compartir las cosas maravillosas que Dios nos permite como siervo de Dios de poder hablar, ¿no es cierto?, en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos donde realmente el mundo necesita palabra de Dios, necesita palabra de vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una alegría, un gozo para mí de poder contar en mi testimonio. Bueno, la sierva del Señor así lo ha querido y bueno, lo ha sentido, y juntos podemos compartir estas bendiciones del Señor, porque realmente de una o de otra manera Dios nos ha llamado a su presencia. Dios nos ha llamado, ¿no es cierto?, algunos muchas veces de su niñez, bueno, otros quizás cuando tienen cierta edad, algunos, ¿no es cierto?, cuando ya están en la borde de la muerte, pero sí hay oportunidad de parte de Dios para aquel que acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Realmente, como les digo, en mi corazón es un gozo, una alegría, y bueno, de poder compartir mi testimonio como sierva del Señor, cómo Dios me ha llamado, ¿no es cierto?, a predicar la palabra, cómo Dios me ha llamado a tener un encuentro con el Señor. Realmente aquellos que me están escuchando, y que sea una bendición para su vida, y que puedan así, a través de lo que pueda contar, ¿no es cierto?, mi experiencia con el Señor, sea de muchas bendiciones, y yo sé que también van a recibir cosas preciosas de parte del Señor, porque cada uno tenemos algo que contar, algo que decir en el trajinar de la vida,
porque no es fácil caminar solo sin Cristo, pero sí cuando estamos en las manos de Dios, todo es posible y todo lo podemos en Cristo Jesús, porque es nuestra fortaleza. Yo soy hija, ¿no es cierto?, de mis padres. Bueno, ellos emigraron a Argentina, no son de aquí, ¿no es cierto?, son de países extranjeros. Mi madre era ucraniana, mi padre era ruso. Ellos vivían allí entre Polonia y Alemania, lo que yo tenía entendido, ¿no es cierto?, que ellos siempre me contaban, gloria al Señor. Y bueno, y ellos conocieron el Evangelio de Jesucristo aquí en Argentina, cuando inmigraron aquellos primeros rusos, aquellos que vinieron y escaparon de la guerra del año 14. Ellos salieron en el barco y allí comenzó la guerra, gloria al Señor, pero Dios ha tenido un propósito con ellos en Argentina, y es por eso que pudieron llegar a través del amor y la misericordia de Dios. Mi madre vino, ¿no es cierto?, con 2 hijos de Rusia, una mi hermana y otro era uno de mis hermanos, o sea que eran 2 los que vinieron con ellos, y bueno, y conocieron el Evangelio de Jesucristo aquí en Argentina, gloria al Señor, a través de otros rusos que trajeron la palabra del Señor. Y bueno, mi madre me sabía contar que ella se había enfermado muy grave de los pulmones, en la cual sufría mucho, y a través de eso ella aceptó al Señor en su corazón, y bueno, y Dios la había sanado de esta enfermedad, y ella servía al Señor juntamente con mi padre. Y bueno, y allí nací yo también en ese hogar, gloria al Señor, donde me crié en un hogar donde mis padres también sufrieron en Argentina, porque no era muy fácil también para ellos, porque no podían hablar en el Castilla, hablaban más bien en el idioma, medio, bueno, cruzado, como bien dicen, porque no podían hablar bien, pero sí, gracias a Dios, Dios los mantuvo, Dios los guardó, y ellos pudieron servir al Señor. Y bueno, dentro de eso nací yo, allí en este hogar cristiano, donde me crié, ¿no es cierto?, donde acompañaba a ellos también a la iglesia, bueno, en aquel lugar de Villa Ángela, Chaco, porque ese es el lugar donde yo nací, donde mis padres trabajaron, donde tenían campos, y bueno, tuve una infancia linda, porque realmente ya, bueno, era la última de mi mamá, los otros fueron mayores que yo, donde mi madre tuvo 14 hijos, gloria al Señor, y bueno, y estaban todos con ellos. Tan era difícil, porque no es como ahora, ¿no es cierto?, que bueno, tenemos maquinaria, tenemos toda la tecnología, ya está todo avanzado. En aquel tiempo, cuando ellos vinieron a Argentina, era difícil. Contaba mi madre que iba a los obrajes con mi papá a cortar madera, y bueno, entre los dos cortaban madera, y así sufría mi madre. Pero gracias al Señor, bueno, hoy ella ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor, pero sí yo pude conocer al Señor, me crié en un hogar cristiano, recibí la promesa del Espíritu Santo cuando tenía 10 años. No me olvido de aquel hombre de Dios que predicó esta noche, tampoco me olvido su nombre, que se llamaba el pastor Pucio, un hombre alto, morocho, de piel morocha, donde él predicaba acerca del llamado de Dios, acerca del llamamiento de Isaías, cuando Dios le había llamado. Y allí, ¿no es cierto?, le habló el Señor a Isaías, y este hombre hablaba sobre la paloma del Espíritu Santo, donde la planta del olivo. Y bueno, yo en mi adolescencia escuchaba todas estas cosas porque me gustaban las cosas del Señor, pero sí, de pequeña ya era despreciada. De pequeña en las escuelas nadie me quería. De pequeña, ¿no es cierto?, yo veía el desprecio, me veía la ignorancia, que me ignoraban.
que siempre me buscaban guerra, gloria al Señor, pero yo era una persona que solamente me callaba y miraba todas las cosas. Y bueno, y un día el Señor tuvo un encuentro con Él y me bautizó con la promesa del Espíritu Santo, gloria al Señor, donde pude experimentar el poder de Dios, donde el Señor me llenó de su gracia. Después corrieron los años y me aparté del Señor cuando tenía 12 años. Había dejado las cosas del Señor y cuando tuve 15 años volví al Señor. Dios había tratado conmigo, el Señor hablaba a mi corazón, porque siempre acompañaba a mi madre a la iglesia, pero qué feo es cuando nosotros no oímos la voz de Dios, cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere algo de nosotros y nosotros no queremos oír a Dios. Y yo recuerdo esa noche cuando el pastor Justo Retamar, porque me recuerdo de ellos también, donde nos enseñaron la palabra, donde nos adoctrinaron, donde yo crecí espiritualmente, allí, ¿no es cierto? Y él llamaba a la juventud, llamaba a las almas para que se entreguen al Señor. Y bueno, yo como siempre no quise pasar, no quise oír la voz del Señor, y no pasó mucho tiempo que Dios trató con mi vida, y de ahí yo pude reconocer que el Señor me había llamado y volví a las cosas del Señor. Cuando yo tenía 15 años volví a las cosas del Señor y allí me bauticé, me adoctrinaron antes de que me bautizara, me enseñaron la palabra, me dijeron las cosas que debía dejar, las cosas que debía despojarme, a las cosas que Dios no le agradaba y que lo que no era bueno delante de la presencia de Dios, y que se estaba dispuesta de hacer todas estas cosas. Entonces iba a pasar por las aguas del bautismo. Yo sentía un deseo, un anhelo en mi corazón, donde hoy muchos no lo están haciendo, ¿no es cierto? Ya se ha perdido muchas de estas cosas, muchas de esta enseñanza, pero gracias a Dios que todavía hay alguien que está enseñando la palabra, que está adoctrinando a los hijos del Señor y que están viviendo conforme el Señor quiere que viva, gloria a Dios. Y bueno, allí me bauticé por las aguas, y del momento en que yo me volví a las cosas del Señor, el Señor comenzó allí a trabajar en mi corazón, y comencé a orar al Señor, a clamar al Señor, a buscar su presencia, su rostro. Y bueno, buscaba del Señor, me gustaba orar, me gustaba ir, ¿no es cierto?, a los montes, allí, porque mi padre tenía un campo, realmente viví una infancia, no me ha faltado nada, gracias a Dios. No he pasado quizás como otros niños que están en sus hogares y quizás no tienen el pan del día, quizás, ¿no es cierto?, son maltratados por su padre, por su padrastro, por su madrastra, y viven una vida de horror, una vida, ¿no es cierto?, triste. Pero yo no tuve esto, gracias a Dios. El Señor me ha bendecido, me ha ayudado, y he tenido lo que Dios me ha dado, gloria al Señor. Y así comenzaba a buscar las cosas del Señor, porque esto sentía en mi corazón, y me gustaba orar, me gustaba apartarme con el Señor, a solas con Dios, para tener un encuentro con Él. No me interesaba la hora, no me importaba si era la siesta, si era la tarde, si era la noche, pero yo lo único que quería era estar en la presencia del Señor, y oraba a Dios porque quería, ¿no es cierto?, servirle al Señor. Y bueno, cuando congregábamos con mi madre, comenzamos a cantar con mi hermano alabanzas al Señor. Y bueno, yo siempre le decía: Señor, yo quiero que tú uses mi vida, pero que cuando cante la alabanza para ti, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo caiga sobre la iglesia. Y en mi corazón había una preocupación cuando yo veía que la iglesia comenzaba a menguar, comenzaba a enfriarse,
¿no es cierto?, comenzaba a faltar el aceite. Entonces yo me iba a la presencia del Señor y comenzaba a clamarle al Señor, comenzaba a llorar en la presencia del Señor, no sabiendo, ¿no es cierto?, lo que el Señor podía hacer con mi vida, porque realmente como joven uno muchas veces no entiende, pero sí no era mi persona, sino el Espíritu de Dios que me guiaba a hacer estas cosas. Y qué lindo es cuando nosotros lo hacemos y lo podemos hacer, y hay una preocupación en nuestro corazón por la obra del Señor, por los siervos del Señor. Y bueno, y allí oraba al Señor para que el Señor me concediera para un esposo, gloria al Señor. Y bueno, pasó el tiempo donde yo había conocido a él cuando yo tenía 15 años, gloria a Dios, y lo que menos había pensado en mi corazón que podía ser la persona que Dios podía poner en mi camino para que hoy podamos estar juntos predicando la palabra del Señor. Pero sí, una cosa yo le decía al Señor: Señor, tú sabes que yo te amo, Señor, tú sabes que yo quiero servirte, Señor, tú sabes que yo quiero que uses mi vida, pero sí, Señor, yo te pido una persona que esté a mi lado y que juntos podamos servirte. Yo no quiero, Señor, que venga un lobo rapaz y me saque de tu casa de adoración y yo me tenga que perder, Señor, sino que tú me des la persona escogida, la persona que tú quieres darme para servirte, Señor, porque tú sabes que yo te amo, Señor, y si tú no haces lo que yo te pido, Señor, porque en mi persona y en mi corazón había nunca casarme, nunca quería hacer esto, porque yo no quería casarme con cualquier persona y vivir una vida como yo veía que la vivían, que los matrimonios se destruían, que los hogares, los esposos le pegaban. Yo miraba de pequeña ciertos hogares y estas cosas no me gustaban a mí, el maltrato, el desorden, pero yo siempre callaba en mi corazón, y cuando yo pude tener razón de vivir, o sea, entender las cosas, comencé a decirle así al Señor: Señor, yo no quiero vivir esta vida, Señor, yo prefiero ser pobre, tener el pan del día que no me falte, Señor, no quiero lujo, no quiero estas cosas, no quiero vivir como otros viven, Señor, sino que yo tenga un bocado de pan y pueda ser feliz y pueda vivir una vida agradable a ti, pueda servirte y pueda hacer lo que tú quieres que haga, Señor, porque yo sé que un día tú me llamaste y gracias al Señor, con el correr del tiempo, Dios me concedió para mi esposo. Y bueno, y así estuvimos durante 2 años, donde yo cantaba en el coro de la iglesia, porque ya cantaba allí en el coro donde teníamos nuestro líder de jóvenes, donde llegó el momento y ellos me dijeron: mira, hermana, si tú no lo dejas a esa persona que quiere ser tu novio, te vamos a disciplinar, te vamos a bajar, no vas a poder cantar más en el coro, porque la palabra, ellos iban por la palabra y nos decían que no había que unirse con yugo desigual. Entonces yo le dije: hermano, yo estoy orando al Señor, yo no puedo decirle, no puedo correrlo, pero sí estoy orando al Señor para que Él haga su voluntad, y si el propósito de Dios, Dios va a aparejar las cosas, pero si a usted no está de acuerdo y si está mal para usted, yo me voy a sentar, voy a dejar de alabar al Señor hasta que Dios haga lo que tiene que hacer. Y no pasó mucho tiempo que Dios lo trajo al camino. Dios hizo una obra gloriosa en la vida de él y él se convirtió al Señor, ¿no es cierto? Y en un culto de jóvenes donde ensayábamos los coros para cantar en las iglesias, los encuentros de jóvenes, para cantar en los casamientos, porque teníamos el líder en la cual nos enseñaba a cantar,
Por eso yo soy la persona que no puedo cantar con cualquier persona. Gloria al Señor. Porque fui enseñada, gloria a Dios, el tema de la alabanza y me cuesta mucho. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, y allí Dios hizo una obra gloriosa, y en un encuentro allí cuando estuvimos orando con la juventud, el Señor pudo bautizarle con la promesa del Espíritu Santo, y allí ya era como un alivio para mi vida, porque no había cometido el error que muchos pastores hoy lo hacen, que toman decisiones corruptas, donde no esperan en Dios, donde a veces le exigen a los obreros, a los miembros, hacer cosas sin esperar en Dios. Pero gracias al Señor, que el Señor me ha ayudado, gloria a Dios. Y bueno, y pasó mucho tiempo, después nos casamos, y bueno, el Señor nos llamó a la obra del Señor, y aquí estamos, Ingeniero Juárez. Pero sí, realmente mi testimonio es muy largo, pero sí voy a reducirlo bastante. Y bueno, y el Señor un día nos ha llamado al trabajo en la obra del Señor, siempre predicando la palabra, siempre alabando al Señor, siempre haciendo la obra de Dios, hasta que un día el Señor nos ha llamado a trabajar aquí en Formosa por un llamado de Dios. Y qué lindo es esto, porque allí la mano de Dios se mueve en una manera gloriosa. Yo ya tenía varios hijos donde el Señor me ha ayudado en todas las cosas, pero sí, en uno de ellos Dios permitió, ¿no es cierto?, que llegara por momentos difíciles, porque era necesario pagar un precio, porque para predicar la palabra y para que Dios te llame a un trabajo hay que pagar un precio. Nosotros no lo adquirimos, aleluya, de cualquier manera, sino Dios nos tiene que probar, Dios nos tiene que pulir, Dios nos tiene que pasar por las zarandas para que podamos entender que Dios nos ha llamado y que Dios no necesita a predicar su palabra. Gloria al Señor. Y allí, ¿no es cierto?, estuve embarazada de uno de mis hijos, y bueno, mi esposo fue a predicar en un lugar que se llama San Bernardo, Villa Ángela, Chaco, a donde yo había quedado, allí en mi hogar. Mientras estuve orando, me acosté a dormir y comencé a ver una visión, gloria al Señor, y comencé a caminar por una calle donde me encontré en un lugar y entré allí, y había un señor, y dice que yo le dije: yo vengo a pagar mi cuenta, gloria a Dios. Y allí estaba mi madre, porque ella todavía vivía, y entonces ella dice que ella intercedía al Señor por un tiempo más. Y bueno, cuando yo le dije: yo vengo a pagar mi cuenta, entra un personaje muy pequeño y me toma de las manos, y allí salimos a la calle y comenzó a caminar conmigo. Era tan lindo porque yo sentía algo precioso, era algo tan hermoso que caminaba hacia el lado mío. Y íbamos caminando por la calle, y en un momento me ha dejado y se había desaparecido, ya me había dejado sola. Y yo comencé a caminar y caminar y caminar, porque esta persona me dijo: tienes que despedirte de tu familia. Y entonces dice que yo buscaba y buscaba a mi familia donde estaba para despedirme, a donde encontré un río tan inmenso en la cual no podía avanzar, y comencé a caminar por otras calles y comencé a golpear, aleluya, una puerta de una casa, y todo era casa blanca, 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 no había ninguna de colores. Entonces dice que yo entré, golpeé la puerta, y cuando yo golpeé la puerta vi dos cajones de muerte, y me dice: yo soy la muerte. Entonces yo le dije: la sangre de Cristo tiene potestad sobre la muerte. Y comenzó a burlarse y a reírse de mí. Y él me decía: yo soy la muerte.
Alabado sea el nombre del Señor, un personaje. Y uno tenía flores arriba y el otro no tenía. Y ese personaje tomó mi cuerpo y luché por 2 horas con el espíritu de muerte. Mi esposo no estaba, que él se encontraba allí predicando la palabra. Y después de 2 horas de luchar con la muerte, me soltó y se fue. Y yo había despertado, gloria al Señor. Y era tremendo mi vida, porque allí comencé a sentirme ya otra persona, no igual. Donde yo sentía muy difícil mi vida. Y después, cuando llegó mi esposo, yo le había contado lo que me había pasado. Y él estaba allí en aquel lugar teniendo otra experiencia con el Señor, donde el Señor lo estaba ministrando y mostrándole algunas cosas, la cual estaba revelando a su vida sobre esa iglesia donde él estuvo visitando. Y pasó un tiempo que llegó un momento en el cual el Señor nos ha llamado a Formosa. Y allí, cuando tuve que dar a luz a mi hijo, me había enfermado durante 1 mes nada más, donde ya estábamos en Formosa, porque ya habíamos ido al lugar en que el Señor le había mostrado a él, a donde Dios nos enviaba a predicar la palabra. Gloria a Dios. Pero sí, yo estaba pasando por el horno de fuego. Yo estaba pasando por momentos difíciles. Estaba con mis hijos en Formosa. A veces teníamos para comer, a veces no lo teníamos. Y yo me encontraba tan delicada que no podía comer cualquier cosa. Entonces no lo comía. Aleluya, y allí sufría. Pero llegó el momento en el cual yo comencé allí, ¿no es cierto?, a no entender. Allí estaba en una situación donde ya empecé a perder mi memoria. No lo conocía a mis hijos, no sabía cómo se llamaba, porque estaba en una situación muy difícil. Cuando regresamos nuevamente había Ángela, porque volví en una situación en la cual estaba mal, realmente mal, aleluya. Y llegó el momento de que tuve que dar a luz a mi hijo y no tenía, había sido glóbulo rojo. Estaba en una situación muy difícil. Yo veía la muerte, yo veía el momento en el cual estaba luchando con mi propia vida. Gloria al Señor, donde se había echado a perder todo adentro, donde se había infeccionado toda mi sangre, donde no tenía vida en sí, porque los médicos no me daban vida. Solamente 12 horas de vida nada más. Gloria al Señor. Y ya el Señor había llevado a mi bebé. Ellos estaban allí en el velorio con mi hijo. Yo no sabía nada. Y yo estaba en agonía. Estaba allí con una hemorragia que no me paraba. Gloria al Señor. Y allí estaba en una situación tan difícil. Los médicos entraban, me miraban y salían. Al último me tapaban con la sábana y me dejaban allí. Gloria al Señor. Y yo no sabía qué pasaba, porque nadie venía a verme donde yo estaba. Y allí estaba peleando con la muerte. Y tampoco me dejaron que me sacaran mis familiares. Allí tuvieron que hacer justicia para que me entregaran, porque no me querían largar, aún estando en el borde de la muerte. Hasta que llevaron mi vida allí, ¿no es cierto?, mi persona, en otro lugar, un sanatorio allí. Me atendieron, pero sí, yo quiero decirte, amigo, amiga, allí a donde llegue, ¿no es cierto?, este testimonio, que Dios nunca te desampara, que Dios siempre está al lado de sus siervos, que Dios siempre está al lado de sus hijos, aleluya, y que siempre acampa alrededor de aquellos que le temen y guardan su palabra. Y allí estaba, ¿no es cierto?, en una situación difícil donde no tenía más glóbulo rojo, tenía 180 glóbulos rojos, no tenía blanco.
Alabado sea el nombre del Señor. Donde me rasparon todo en carne viva, donde me cosieron todo en carne viva. Y me dejaron allí en una pieza para que me terminara, porque no tenía más vida. Pero el Señor estaba conmigo. El Señor se glorificó en esa noche. El Señor y su poder estuvo allí para manifestarse en su vida y mostrar que Él tiene poder para sanar, que Él es el dador de la vida, tiene potestad sobre la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios me devolvió la vida porque Él me necesitaba, porque era necesario de traerme a este pueblo de Ingeniero Juárez, donde yo no conocía este lugar, donde mi mente y mi corazón no estaba para predicar la palabra y llevar el mensaje de salvación. El Señor se glorificó, me sanó y he venido, aleluya, porque el Señor me ha traído. Y aquí pude conocer a la sierva del Señor, nuestra hermana Nelly. Allí, ¿no es cierto?, nosotros predicábamos la palabra. Allí, alabado sea el nombre en la radio de ella. Gloria al Señor, donde cantaba alabanza, donde hoy, gloria al Señor, es una mujer de Dios, donde el Evangelio ha podido entrar en su corazón, donde el Señor se ha glorificado en su mente, aleluya. Y bueno, y ella es una maestra de uno de mis hijos, de David, y siempre se acuerda David de ella. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es un Dios grande y poderoso. Gloria al nombre de Jesús. Si yo tengo que contarles tantas cosas maravillosas y tanta experiencia gloriosa que Dios hizo con mi vida, es tan grande y tan poderoso, porque no solo esto lo que Dios hizo, sino Dios me ha libertado, aleluya, y me ha sanado aún de vesícula, de cálculos, aleluya, donde tenía que ser operada. Allí de un quiste en ovario donde realmente tenía que ser operada, gloria al Señor, donde parecía que yo iba a quedar inválida, donde mi columna y media parte de mi cuerpo ya no lo podía, aleluya. Pero era necesario que yo pase, porque estas cosas lo he pasado aquí, lo he vivido aquí, por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, por llevar la palabra del Señor, por hablar la verdad de Dios. Y cuando hablamos la verdad de Dios, nadie nos quiere, a nadie les gusta, gloria a Dios. A todos les molesta, bendito sea el nombre del Señor, y somos despreciados, somos calumniados, aleluya, pero bendito el nombre del Señor, porque bienaventurados aquellos que son vituperados por mi causa, dice el Señor en su palabra, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Realmente hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer con el hombre y la mujer, pero es necesario que Él se deje y que se deje hacer lo que Dios quiere que haga, aleluya. Dios se glorificó en vida de mis hijos, Dios hizo cosas maravillosas en ellos, pero yo quiero contar algo para terminar con esto. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo un hijo que era paralítico y que era mudo, gloria al Señor, y que Dios había hecho la obra maravillosa en la vida de este niño. Él nació con dificultades, pero gracias al Señor, el Señor se glorificó en una campaña de Gigi Ávila, cuando yo lo había llevado a la primera campaña allí en Resistencia, Chaco. Aleluya, y Dios glorificó su nombre, y él comenzó a hablar, y a los 6 meses caminó. Allí, ¿no es cierto?, Dios hizo una obra maravillosa, porque no se podía parar, porque tenía los pies torcidos, y Dios enderezó sus pies, Dios se glorificó en él, Dios se manifestó en él, aleluya, porque para él nada es imposible. Y yo digo que él era el reloj de mi vida, él era la persona que siempre estaba al lado mío, él era mi ayuda, aleluya, gloria al Señor. Él era como
una hija para mí porque siempre estaba para ayudarme. Gloria a Dios. Pero llegó el momento en el cual Dios permitió cosas en la vida de él cuando tenía 21 años, pero ¿por qué causa? Yo voy a contarte para que a ti no te sucedan estas cosas. Si eres un siervo o una sierva de Dios, si eres un ministro que predica la palabra, si eres un joven que Dios te ha llamado como Dios me ha llamado a mí, para que no te calles, sino que hables la palabra como está escrita, para que hable como Dios quiere que hable, aleluya, porque Dios hará lo que Él tiene que hacer, aunque no nos guste a nosotros, pero a Él sí le gusta, aleluya, para que hagamos lo que Dios quiere. Y allí tuvo un ataque, ¿no es cierto?, este joven, donde comenzó a ser atormentado, donde yo pude sufrir durante varios años, haciéndole preguntas al Señor, y preguntándole, aún humillándome hasta lo sumo, aún diciéndole, Señor, en que yo he pecado, ¿qué hice, Señor, para que tú permitas estas cosas? Porque a veces allí en el silencio Dios no te contesta, allí en el silencio Dios no te responde, Dios te deja un momento solo, aunque Él está a tu lado, pero Él no te está, aleluya, respondiendo, porque Él quiere ver qué haces tú, Él quiere ver si tú le sigues o le abandonas, aleluya, si tú lo amas o no lo amas, en lo bueno y en la mala, porque a veces cuando todo está bien, cuando tenemos abundancia en la mesa, cuando tenemos abundancia en el bolsillo, todo es gloria a Dios, todo es aleluya, todo está bien. Pero cuando las cosas comienzan a cambiar, cuando el sol se comienza a oscurecer, aleluya, cuando la mañana se levanta y parece que el día no es el mismo para ti, nada es igual, aleluya. Allí queremos menguar, allí queremos retroceder, allí queremos hacer la nuestra, aleluya. Pero Dios es grande y poderoso para mover su mano de poder y de gloria, aleluya. Hasta que un día Dios me respondió. Y Él me dijo, cuando tú renueves mi pacto conmigo, yo te sacaré en victoria. Porque yo le había preguntado al Señor la situación de este joven. Entonces el Señor usó una sierva del Señor y Él me dijo, muchas veces te he dado palabras para mi pueblo y te has callado, eres una cobarde, siempre fuiste cobarde. Y yo quiero decirte, amigo, siervo del Señor, hermana en Cristo Jesús, no eres cobarde. Habla lo que tienes que hablar, porque de cualquier manera Dios te va a meter en el tubo, y cuando Dios te meta en el tubo vas a sufrir, allí no vas a poder salir si Dios no te saca, aleluya. Y yo me tragaba los mensajes, yo me callaba, porque yo miraba a uno, miraba a otro, aleluya, y decían, Señor, yo no voy a hablar porque nadie me escucha. Yo no voy a hablar, Señor, yo no voy a hablar, no voy a decir nada, porque nadie me escucha, porque me desprecian, porque yo siempre soy la esposa del pastor, porque yo siempre y siempre apuntan mi persona, apuntan mis hijos, porque esto es lo que hoy hacen, esto es lo que hoy acontece, aleluya. Pero lo que menos hacemos es hacer lo que Dios quiere, porque miramos al hombre, gloria al Señor, y a veces decimos o tomamos esa palabra en cual dice que debemos estar sujetos a los hombres, que debemos obedecer, aleluya, pero lo que menos hacemos es obedecerle a Dios. Lo que menos hacemos es hacer lo que Dios quiere. Y cuántas vidas se están perdiendo, cuántas almas están dentro de la casa de Dios, que Dios trae una palabra y nosotros nos callamos, nosotros nos tragamos los mensajes, y las cosas y las consecuencias vienen después sobre nuestra vida, aleluya. Y esto es lo que Dios me había respondido, y me dijo el día, aleluya, en que tú renueves tu pacto, yo te voy a sacar en victoria el día que tú abras tu boca y hables lo que tienes que hablar, aunque te corran, aleluya. Yo te voy a sacar en victoria, gloria al Señor.
Así que yo quiero decirte que no te calles, que no mires, si te corren, agarra tu Biblia y váyate, pero váyate con la palabra, aleluya, y con tu cabeza en alto y en victoria en el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Donde estuvimos mucho tiempo, muchos años, allí en Asamblea de Dios Misiones, donde llegó el momento en que un siervo del Señor habló a mi vida, me dijo: sierva, es tiempo que hables mi palabra, es tiempo que no te calles, y por causa de mi verdad te van a correr de este lugar. Gloria al Señor. Y ha llegado el momento en el cual comenzaron a hacerme problemas, a ponerme tranca, a ponerme obstáculos, porque esto es lo que hace el hombre sin dirección de Dios y sin visión de Dios. Están corriendo los profetas, aquellos que Dios envía a hablar la palabra y hacer lo que Dios quiere que haga. Gloria al Señor. Y llegó el momento en el cual tuve que renovar mi pacto con el Señor, donde entré en una operación tan grande, donde estaba por años, por más de 20 años, con una hernia y sufriendo a causa de todas estas cosas, pero era necesario que pasara por allí, porque estaba en el horno del fuego de Dios. Y cuando Dios te mete en el horno, allí tendrás que aguantar, allí tendrás que llorar, allí tendrás que pasar la soledad, el desierto, aleluya, y cosas amargas que muchas veces no quiere vivir, pero era necesario que lo viva, para que pueda experimentar el poder de Dios, para que pueda hablar a otro lo que necesita, aleluya. Y para que Dios ponga palabra en tu corazón, gloria al Señor, porque es difícil, gloria a Dios, cuando hay que atravesar estas cosas, y cuando te encuentras solo y nadie viene a visitarte, cuando te encuentras solo y nadie viene a verte, ni siquiera decirte cómo está, hermano, cómo está, hermana, aleluya, necesita algo. Gloria al Señor. Y a veces subimos tras un púlpito y hablamos del amor de Dios. Hablamos del amor de Dios. ¿Y dónde están los hechos de nuestra vida que dice la palabra? Gloria a Dios, que no seremos salvos, aleluya, ni por obra ni por cosas semejantes de esta tierra, sino por gracia y por misericordia de Dios, porque Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, aleluya. Y allí comenzó el Señor a trabajar en mi vida. Y allí el Señor permitió que Dios se glorifique, ¿no es cierto?, en mi vida. Que el poder de su Santo Espíritu llene mi corazón. Una operación muy difícil donde yo ya no tenía, ¿no es cierto?, más tejido. Estaba todo destruido. Donde estaba todo pegado mi intestino, la piel, donde no tenía más salida ni respuesta, pero yo sabía que el Señor estaba conmigo, y yo le dije: Señor, yo voy a hablar tu palabra, Señor, yo no me voy a callar si tengo que hablar, gloria a Dios, y si me corres, Señor, aquí estoy, tú sabrás qué harás conmigo, gloria a Dios, pero no puedo dejar de hablar lo que el Señor quiere que hable. Porque ay de mí si yo me callo, dijo el Señor. Ay de ti si tú te callas, gloria al Señor. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y Dios se glorificó, y hoy estoy aquí contando mi testimonio para la gloria y la honra del Señor. Durante 7 años estuve sufriendo, aleluya, porque tuve unas heridas en mi piel donde no había forma de que esto se sanara. Pero quiero decirte, amigo, amiga, que lo que han hecho por mí era porque el diablo quería destruirme. Satanás quería verme muerta, aleluya. Y él procuró y usó esa herramienta diabólica y satánica que hoy existen y que están trabajando por los siervos en la sierva de Dios y por la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Y yo tuve que pagar el precio por el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque yo amaba a mi Señor, yo amaba, gloria a Dios, las cosas de mi Señor.
y tuve que sufrirlo en la carne, tuve que padecer en mi cuerpo, pero en todo tiempo estuvo mi Señor conmigo para ayudarme. En todo tiempo mi Señor me acompañó en la soledad, en la tristeza, en el dolor, en la angustia, pero el Señor estuvo conmigo. Allí su presencia y su poder estuvo glorificándose con mi vida. Y Él me dijo que mis ojos iban a ver lo que el Señor iba a hacer conmigo. Y de aquella herida donde me había salido durante 7 años sin respuesta, gloria al Señor, donde tenía la hernia, donde tenía allí todo el intestino pegado, de allí pude sacar, gloria a Dios, mis ojos vieron ese ratón Mickey que mucho hoy lo utilizan los cumpleaños. Los cristianos hoy, aleluya, adornan sus casas con todas las herramientas satánicas, con todo aquello que los brujos trabajan, gloria al Señor. Y esto es un muñeco donde ellos trabajan, donde ellos usan para hacer estas cosas, aleluya, para destruir vida, destruir matrimonio, destruir todo lo que puede alcanzar, gloria al Señor, la finanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí pude sacar un ratón Mickey, pude sacar una paloma, pude sacar un ancla, pude sacar tipo un gato, pude sacar varias cosas que lo tengo guardado para testimonio y para la gloria de mi Rey de Reyes y mi Señor de Señores, para que Satanás y todo su ejército, aleluya, no tiene poder ni potestad sobre todo poder de Dios, porque no hay brujo, no hay hechicero, no hay curandero, aleluya, que pueda hacer cosas si Dios no le permite. Pero Dios también se glorifica, aleluya, con su poder, porque Él es un Dios grande y poderoso, un Dios que todo lo puede. Y aquí estoy, aleluya, para la gloria de mi Señor. Aquí estoy parada predicando la palabra, aquí estoy parada hablando la verdad de Dios, las cosas maravillosas que Dios hace a través de su poder y su gloria, porque Él es un Dios todopoderoso, aleluya. Pero lo triste y lo lamentable de muchas veces los cristianos, aquellos que predican la palabra, aquellos que dicen que agradan a Dios, aleluya, idolatran estas cosas, idolatran los juegos, aleluya, todos estos juegos satánicos. Glorificado y alabado sea el nombre del Señor. Estas cosas Dios no le agrada, estas cosas no son buenas a la presencia de Dios. Yo creo que esto es una bendición para todos, de aquellos que escuchan y de aquellos que están atentos a lo que Dios quiere hablar a su vida. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Oh, glorifícate, Señor, aleluya. Yo creo que hasta aquí he podido contar parte de mi testimonio. He reducido muchas cosas, pero la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo, porque Él es un Dios vivo y poderoso, un Dios que todo lo puede, aleluya, y que para Él nada es imposible. Gloria sea el nombre del Señor. Dios lo bendiga ricamente en este precioso día. Esto ha sido impactante, hermana querida. La gloria para nuestro Dios. Y yo quiero decirle a la audiencia que yo no conocía al Señor cuando este siervo del Altísimo Dios, Pastor Chudovsky, el esposo de ella, y ella predicaba, yo les regalaba 1 hora diaria. Aleluya. Y me gustaba escuchar. Alabado Dios. Bendito sea Dios. Era una inspiración, es una inspiración para mi vida. El siervo, esa mansedumbre, ese amor incondicional de nuestro Dios que ha llegado a tocar su corazón. ¿Cómo yo no estar agradecida con Dios? Haberlo conocido cuando yo no tenía al Señor. Y escucharlo
y por ahí derramar mis lágrimas y saber que Dios me estaba llamando. Aleluya. Bendito sea Dios, y que su iglesia me ayudaban en todo. Alabado Dios, para hacer, cuando yo comencé a tener la publicidad y luego la radio, me lo hacían gratis todo. Alabado Dios. Y algunas personas se acercaban a mí ya convertidas yo y me decían: hermana, nosotros orábamos por usted para que usted se convierta. Entonces para mí es una alegría, es un gozo. Han pasado ya más de 26 años largos que estos siervos para mí han sido una gran bendición. Yo no tenía Señor, pero para mí, vuelvo a repetirlo, Pastor Chudowski fue y será una bendición, una inspiración. Recuerdo que hicimos una campaña al frente de la radio, donde una multitud de gente vino, yo recién convertida, y eso fue histórico, impresionante en el cuadro del ferrocarril. Así que alabo y bendigo a Dios por haberme premiado, ¿no?, con este testimonio, y porque ellos fueron para mí personas a las cuales yo escuchaba. Amén. Dios bendiga, mis amados, a toda la audiencia de acá, de este lugar y del mundo que nos están escuchando. Nos escuchan en los 5 continentes. Y la gloria y la honra y la alabanza sea para mi Dios y mi Señor. Un placer, hermana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su saludo final para la audiencia. Gloria a Dios. Y bueno, realmente no hay palabras en mi corazón, ¿no es cierto? Y como decía, no tenía ni mi mente ni mi corazón de que nuestra hermana Nelly iba a poder estar con ella, de contar la experiencia y cómo Dios me llamó, ¿no es cierto?, a predicar su palabra. Realmente un gozo, una alegría, y que Dios lo bendiga ricamente a cada uno. Damos por finalizado, agradecemos a la radio, a nuestro director Roberto Cisneros, a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan todos los días aquí en este prestigioso medio de comunicación, todos los días. El cielo de los cielos llega a recompensarlo, hermano. Amén. Hasta aquí encuentro con Dios. Señor les bendiga. Rica y poderosamente, gracias al camarógrafo que también está haciendo parte del trabajo.